Hoy voy a hacer dulce en barra de tomate de árbol y remolacha. El tomate de árbol también es conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Para el que no conoce este rico y versátil fruto nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Hoy con estos frutos voy a hacer un delicioso dulce de corte o dulce en barra. Para esta receta necesitamos 1 kilo de frutos de tomate de árbol y 200 gramos de remolacha. Además vamos a utilizar 1 kilo de azúcar y media cucharadita de canela en polvo. Lo primero que vamos a hacer es colocar los frutos del tomate de árbol en una olla con suficiente agua. Ahora llevamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar y esperamos a que la piel o cáscara de los frutos se abra. Mientras se cocinan los frutos del tomate de árbol, lo que vamos a hacer con la remolacha es lo siguiente. La vamos a pelar y llevar a procesar hasta que quede muy fina. Bueno, acá ya tenemos 200 gramos de remolacha procesada. Reservamos. Una vez que se abrió la piel o cáscara de los frutos, ahora retiramos el agua y dejamos enfriar. Ahora colocamos los frutos del tomate de árbol en una procesadora y los colocamos enteros, con la piel o cáscara. Y procesamos. Listo, ahora colocamos lo procesado en la olla y llevamos a la cocina. Ahora le agregamos 1/4 litro de agua y ponemos a calentar durante 30 minutos. Listo, tras media hora de cocción, ahora dejamos enfriar. Ahora colamos y colocamos de nuevo en la olla. Le agregamos la remolacha procesada. También le agregamos 1 kilo de azúcar y media cucharadita de canela. Ahora mezclamos y llevamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego al mínimo y revolvemos hasta que la mezcla haga globos y se despegue sola del fondo de la olla. Va a demorar entre 2 horas y 2 horas y media de cocción. Tras 2 horas y media de cocción hay globos y se ve el fondo. Apagamos el fuego. Ahora vamos a utilizar un molde al cual le vamos a agregar papel film. Una vez que le agregamos el papel film al molde, ahora en caliente agregamos el dulce. Ahora debemos dejar enfriar hasta que tome temperatura ambiente y luego llevamos a la heladera para que se termine de solidificar. Después vamos a desmoldar. Bueno, y así quedó el dulce de corte. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un dulce de corte. Ahora mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Increíble. Una delicia, ya les cuento. Para describir el sabor de este dulce, les cuento que me recuerda un poco a una mezcla entre membrillo y tomate. La descripción es según mi paladar. Ustedes háganla,
que se las recomiendo y luego me cuentan. Para la persona que no conoce de qué se trata el tomate de árbol, chilto, tomate de palo o tamarillo, quédense que ahora al finalizar este video les dejo un video muy especial donde les muestro cómo es el árbol que nos regala estos frutos y ahí les cuento bien de qué se trata. También quédense porque les voy a dejar recomendada alguna otra receta realizada con este fruto. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.